La tarde, un oro derretido, goteaba a través de las retorcidas ramas de los antiguos cedros, pintando largas sombras esqueléticas sobre el rancho aislado de Ezekiel Thornfield. El aroma a agujas de pino y hierba seca pesaba en el aire cálido, un olor familiar que una vez le había brindado consuelo. Pulía meticulosamente sus mejores botas, el cuero desgastado brillando bajo su mano experta, cada movimiento un pequeño ritual de esperanza que había conservado en su soledad. Hoy era el día en que Catherine, su amiga por correspondencia y prometida, finalmente llegaría de Kansas City. Había pasado 3 años construyendo esta vida solitaria en el valle más remoto del territorio de Colorado, un exilio autoimpuesto que se había impuesto después de los eventos en Deadwood Creek. El vecino más cercano estaba a un día de viaje, y así lo había querido. Aislamiento absoluto. Hasta ahora, un zumbido profundo y resonante comenzó. No era un sonido ordinario de la naturaleza, ni el retumbar de un trueno lejano, sino un golpeteo consciente y rítmico que vibraba a través de la tierra misma y le llegaba hasta los huesos. Tum, tum, tum. Pausa. Tum, tum, tum. Tambores de guerra. Resonaban por Cedar Canyon, rebotando en las escarpadas paredes rocosas. Un latido primordial que no cesaba y se acercaba imparablemente. Ezekiel se quedó inmóvil, el trapo de cuero aún en la mano. El olor a betún que antes había sido tan reconfortante, de repente agudo y nauseabundo en sus fosas nasales. El pulso rítmico se hizo más fuerte, más insistente, un contrapunto aterrador a la expectativa y anticipación silenciosas, casi infantiles, que había sentido hacía apenas unos momentos. La paz de su rancho se había roto, reemplazada por una presencia amenazante. Salió a su porche, sus manos curtidas aferradas a la barandilla de madera áspera, los nudillos blancos, el paisaje familiar de su refugio, que había creado con tanto cuidado. De repente se sentía extraño, cargado con una amenaza invisible que no podía comprender. El ganado, normalmente disperso y contento en los pastos, ahora se apiñaba nerviosamente cerca del granero, una masa mugiente y temblorosa, cuyo miedo era palpable. Incluso Marshall, su fiel perro de caza, normalmente intrépido, gemía suavemente, con las orejas gachas, un profundo temblor gutural en su pecho. Esto no era solo una tormenta que se avecinaba y que inquietaba a los animales. Esto era algo mucho más antiguo, mucho más peligroso, algo que los animales reconocían instintivamente. De la cabaña, Ezekiel tomó los viejos binoculares de su padre, una reliquia que había sobrevivido a muchas tormentas y peligros. Con facilidad experta, subió al techo, la madera astillada se clavaba en sus palmas callosas, pero apenas sentía el dolor. Llevó la lente sobre las crestas de las montañas que rodeaban su valle. Su mirada escaneó la línea del horizonte y contuvo la respiración. Figuras oscuras. Al principio solo una docena, moviéndose con una fluidez inquietante contra el escarpado horizonte, casi como sombras que habían cobrado vida. Pero a medida que ajustaba el enfoque para distinguir los detalles, más surgían de las sombras, y luego más y más. Estos no eran exploradores que solo reconocían el área. Esto no era un pequeño grupo de asalto que solo pasaba. Estaban posicionados en cada paso natural, en cada salida estrecha del valle. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, le quitó el aliento y lo dejó mareado. 400 guerreros, quizás más. El grupo de guerra Kiowa, del que se rumoreaba que asaltaba asentamientos 50 millas al sur, no solo se había movido hacia el norte. Habían rodeado completamente Cedar Canyon. Su refugio, su fortaleza de soledad, construida con tanto esfuerzo, se había convertido en una trampa meticulosamente planeada. Un miedo frío, más agudo que cualquier viento de montaña, lo traspasó hasta la médula. Catherine. Su diligencia debía llegar antes del atardecer y tomar el camino principal que conducía directamente a través de lo que ahora era territorio hostil. Ella no tenía ni idea de que el hombre con el que había aceptado casarse sin verlo, el que le había hablado en sus cartas de un nuevo comienzo pacífico, acababa de convertirse en la persona más peligrosa de todo el territorio de Colorado. Bajó, su mente un torbellino de pensamientos desesperados que se atropellaban. Lo más inteligente, lo cobarde que aseguraría su supervivencia,
Sería tomar su caballo más rápido y deslizarse por el estrecho lecho del arroyo en el lado este, quizás desaparecer en el creciente crepúsculo antes de que los guerreros atacaran. Pero eso significaría abandonar a Catherine a su destino, lo que sea que la esperara cuando su diligencia rodara hacia este valle de la muerte. Los tambores de guerra se intensificaron, ahora un rugido primordial que ya no era solo un anuncio de su presencia, sino una comunicación compleja, una coordinación de sus movimientos. Lo que sea que hubieran planeado, estaba a punto de suceder. Pero lo que Ezequiel no sabía era que el líder de este grupo de guerra lo había estado observando durante semanas y había estado esperando este momento exacto. Y la llegada de su prometida no era una coincidencia, sino parte de un plan mucho más grande y oscuro. Ezequiel cargó su Winchester, el peso familiar del rifle en sus manos, pero sus manos temblaban a pesar de sus años de experiencia en la frontera que le habían enseñado a mantener la calma. 43 disparos contra 400 guerreros. La cuenta era simple y aterradora. Había escuchado las historias susurradas alrededor de la fogata, de colonos aislados capturados por grupos de guerra de este tamaño. Ninguna de esas historias terminó bien. Pensó en la última carta de Catherine, aún doblada en el bolsillo de su camisa, la tinta ligeramente manchada por la lectura repetida. Ella había escrito sobre su emoción por finalmente conocerlo, sobre el nuevo vestido para su boda, sobre un nuevo comienzo en un territorio donde nadie conocía su pasado. Ella confiaba en que él la protegería, que él le daría la vida que había soñado. Ahora, él podría matarla solo por existir y atraerla a esta trampa. Entonces, tan abruptamente como habían comenzado, los tambores de guerra se silenciaron. El silencio repentino y profundo fue de alguna manera peor que el golpeteo incesante que había puesto a prueba sus nervios. Los oídos de Ezequiel escucharon atentamente, pero incluso el viento parecía haberse callado. Ni una sola hoja susurraba. Su ganado estaba completamente inmóvil, como estatuas, conteniendo la respiración, como si el mundo entero contuviera la respiración. Esta era la inquietante calma antes de algo terrible que se acercaba imparablemente. Entonces lo escuchó. Cascos, no el ataque atronador que había esperado, que haría temblar la tierra, sino el golpeteo constante y medido de un solo caballo que se acercaba desde el sendero sur. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un pájaro salvaje en su jaula. Alguien cabalgaba directamente hacia la trampa, sin notar a los guerreros que estaban posicionados en cada cresta de la montaña, acechando invisiblemente. A través de sus binoculares, descubrió al jinete. Un joven guerrero cayó, pero algo andaba mal. Las manos del guerrero estaban levantadas y llevaba un paño blanco atado a un palo largo, una bandera de tregua. El caballo se movía lenta y deliberadamente, casi ceremonialmente, como si el jinete quisiera ser visto desde la distancia y dejar claras sus intenciones. Los pensamientos de Ezequiel se aceleraron, tratando de encontrarle sentido a este desarrollo inesperado. En 3 años, nunca había tenido contacto directo con grupos de guerra tribales, solo rumores e historias. Había oído que a veces tomaban prisioneros para negociar, pero esto se sentía diferente, más personal. El guerrero cabalgó directamente hacia su cabaña, como si supiera exactamente dónde encontrarlo, como si siempre hubiera sabido dónde se escondía Ezequiel. El jinete se detuvo a 50 metros del porche, bien dentro del alcance del rifle, pero lo suficientemente lejos como para demostrar que no buscaba una pelea inmediata. Era joven, quizás 20 años, con elaborada pintura de guerra que cubría la mitad de su rostro, pero parecía más un signo que una amenaza. Pero lo que llamó la atención de Ezequiel fueron los ojos del hombre. No estaban llenos de ira, como había esperado. Parecían casi satisfechos, como si todo estuviera saliendo exactamente según un plan largamente trazado que ahora se le estaba desarrollando. Ezekiel Thornfield, gritó el guerrero, su voz fuertemente acentuada, pero clara y distinta, resonando a través de la distancia. Necesitamos hablar. El hecho de que este extraño conociera su nombre le envió un escalofrío por las venas a Ezequiel, una sensación de traición que no podía identificar. Salió a su porche, el rifle listo en sus manos, pero aún no apuntado. ¿De qué hablar?, preguntó. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Los labios del guerrero se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa,
pero era una sonrisa sin calidez, con un brillo aterrador en sus ojos, sobre la mujer que esperas, sobre por qué estamos realmente aquí. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, pesadas de un significado no dicho que se cernía como una sombra sobre ellos, sobre la elección que debes hacer cuando su diligencia llegue en 2 horas. Pero lo que el guerrero dijo a continuación destruiría todo lo que Ezequiel creía saber sobre este día, sobre su vida y sobre la mujer que esperaba. Pondría a su mundo patas arriba. Tu prometida no viene aquí por casualidad, Thornfield, continuó el guerrero, su voz bajando a un tono profundo y deliberado que llevaba una inquietante pesadez. Ella viene porque alguien le dijo exactamente cuándo y dónde encontrarte. El agarre de Ezequiel en su rifle se apretó, sus nudillos blancos, tan fuerte los sostenía. ¿De qué estás hablando? Catherine y yo nos hemos escrito durante meses. Ella decidió venir aquí para comenzar una nueva vida conmigo. El guerrero, que se presentó como Running Elk, negó lentamente con la cabeza, una expresión de lástima mezclada con determinación en sus ojos. Las cartas pueden ser escritas por cualquiera. La mujer que crees conocer no existe. Es una ilusión, un espejismo. Metió la mano en una bolsa de cuero a su lado y sacó un papel doblado y de aspecto oficial que brillaba ligeramente al sol. Esta es la verdadera Catherine Morrison. Arrojó el papel al suelo polvoriento entre ellos. Incluso desde la distancia, Ezequiel pudo distinguir las nítidas letras negras de un certificado de defunción oficial, un documento de muerte que destrozaba sus esperanzas. Ella murió hace 3 semanas en Kansas City de fiebre. Está enterrada. La sangre se retiró del rostro de Ezequiel, dejándolo frío y vacío, como si la vida lo hubiera abandonado. La mujer con la que iba a casarse, la mujer que le había escrito cartas tan hermosas sobre su futuro juntos, ya estaba enterrada en un cementerio de Kansas, un fantasma que solo existía en sus sueños. ¿Quién viene entonces en esa diligencia? La voz de Ezequiel era apenas un susurro, un jadeo desgarrado que se perdía en el silencio. Los ojos de Running Elk brillaron con algo que casi parecía lástima, pero era una lástima dura que no ocultaba la verdad. Alguien que necesita hacerte creer que es Catherine Morrison. Alguien que vale 400 guerreros rodeando todo un valle. Hizo una pausa, dejando que la implicación se asimilara, que cayó como una piedra en el estómago de Ezequiel. Alguien a quien ya conociste, aunque no la recuerdes. Alguien cuya vida afectaste trágicamente. Los pensamientos de Ezequiel se aceleraron. Una tormenta caótica de incredulidad y horror creciente que amenazaba con destrozar su mente. Nada tenía sentido. ¿Por qué alguien orquestaría un engaño tan elaborado? ¿Quién podría valer la pena rodear todo un valle con un grupo de guerra solo para llevar a cabo una venganza personal? Buscó desesperadamente en su memoria, hurgando en los rincones olvidados de su pasado, buscando una mujer que pudiera tener una razón para engañarlo de esta manera. «Mientes», dijo, pero su voz carecía de convicción. Demasiadas piezas encajaban de repente, como un rompecabezas oscuro que se armaba ante sus ojos. Las cartas siempre habían parecido demasiado perfectas, demasiado comprensivas, demasiado ansiosas por aliviar su soledad. Catherine nunca había preguntado por detalles específicos sobre su propiedad remota. Nunca había cuestionado por qué había elegido un lugar tan aislado. Ella había aceptado todo sin la curiosidad natural que habría mostrado una mujer real que quería comenzar una nueva vida. Running Elk continuó, su mirada inquebrantable, como si pudiera leer las luchas internas de Ezequiel. Hace 3 años eras un hombre diferente. Vivías en un lugar diferente. Hiciste cosas que dejaron huellas en la vida de las personas, cicatrices profundas y dolorosas. Señaló las crestas de las montañas, donde esperaban los otros guerreros, silenciosos e invisibles, pero su presencia era palpable. Ella nos contrató para asegurarse de que no puedas escapar cuando llegue. Quiere mirarte a los ojos cuando te diga quién es realmente. Quiere que recuerdes. Las piernas de Ezequiel se sintieron débiles. El suelo bajo él de repente inestable, como si la tierra misma cediera bajo sus pies. Había habido un tiempo antes de este valle, antes de que intentara convertirse en un simple ranchero, llevar una vida de paz. Un tiempo en el que había llevado una insignia, el signo de su autoridad y su responsabilidad. Un tiempo en el que sus decisiones, tomadas en nombre de la justicia, tuvieron consecuencias que persiguieron a la gente hasta la tumba.
Había pensado que esa vida estaba enterrada, que 3 años de aislamiento habrían sido suficiente penitencia para expiar sus pecados. El suave sonido de ruedas lejanas interrumpió sus pensamientos, creciendo constantemente y arrastrándolo de vuelta a la cruel realidad. Una diligencia, apenas visible a través de la entrada del cañón, una nube de polvo se levantaba en el sendero sur, una señal de su acercamiento imparable. La mujer que iba adentro creía que iba a conocer a su futuro esposo, un hombre que le había prometido una nueva vida. Pero en realidad venía a ejecutar una justicia que llevaba 3 años de retraso. Y la identidad de la mujer en esa diligencia destruiría todo lo que Ezequiel creía saber sobre su pasado, revelando una verdad mucho más devastadora de lo que jamás podría haber imaginado. La diligencia se acercó rodando, el traqueteo rítmico de sus ruedas y los alegres gritos del cochero a sus caballos llenaron el vacío repentino que los tambores silenciosos habían dejado. El cochero no sospechaba nada, un mensajero inocente que entregaba a su pasajero en medio de una trampa meticulosamente planeada. Running Elk observó el rostro de Ezequiel, estudiando cada movimiento, cada sombra de emoción que pasaba por sus rasgos. «Todavía no recuerdas, ¿verdad?», dijo el guerrero, su voz baja, casi un desafío que incitaba la memoria de Ezequiel. El sheriff Thornfield de Deadwood Creek, el hombre que puso a gente inocente bajo tierra porque era demasiado orgulloso para admitir su error. Las palabras golpearon a Ezequiel como golpes físicos, cada una nueva herida que abría viejas cicatrices. Sheriff Thornfield, un nombre que había intentado enterrar junto con la insignia que había arrojado a un río 3 años antes, un nombre que detestaba. Los recuerdos, largamente reprimidos y profundamente enterrados, regresaron con una claridad nauseabunda. El asalto al puesto comercial, el caótico fuego cruzado, la familia atrapada en medio, la niña pequeña que gritó mientras las balas volaban y la vida se desvanecía de sus ojos. Había estado tan seguro de perseguir a los hombres correctos, tan convencido de llevar la justicia a la frontera, pero se había equivocado, fatalmente equivocado. La familia Morrison, susurró Ezequiel, todo el horror finalmente lo golpeó, una ola de náuseas que le revolvió el estómago. Catherine Morrison no vino a casarse conmigo. Ya estaba muerta por mi culpa. Yo la maté. Running Elk asintió con gravedad, sus ojos fijos en Ezequiel. Su hermana Sarah sobrevivió a ese día, apenas. Pasó 2 años planeando este momento, cada detalle, cada posibilidad, aprendiendo todo sobre ti, rastreándote cuando desapareciste, encontrándote donde nadie debería haberte encontrado. Señaló la diligencia que se acercaba, ahora a solo unos cientos de metros, una mancha oscura que se acercaba rápidamente. Él escribió esas cartas. Se convirtió en Catherine en todos los sentidos que importaban, solo para acercarse lo suficiente como para mirarte a tus ojos cuando te dice la verdad. Las manos de Ezequiel temblaron mientras bajaba lentamente su rifle. El arma que una vez le había dado seguridad, ahora se sentía insignificante. Sarah Morrison, ahora la recordaba. Una niña de 12 años escondida detrás de un carro volcado, su pequeño cuerpo temblaba con un terror incontrolable mientras su familia se desangraba en el polvo, sus gritos silenciados. Él había estado demasiado concentrado en perseguir a los forajidos, demasiado cegado por su propia justicia y el deseo de gloria, para darse cuenta de que el tiroteo salvaje de su partida había golpeado a personas inocentes. Para cuando se dio cuenta de su error, 3 miembros de la familia Morrison estaban muertos, incluida la pequeña Catherine, cuya vida inocente había sido extinguida por su imprudencia. A través de sus binoculares, Ezequiel pudo distinguir una silueta femenina en la ventana de la diligencia. Sarah Morrison, ahora adulta, endurecida por el dolor y un único propósito devorador, venía a cobrar una deuda que había crecido durante 3 años, una deuda escrita con sangre. «¿Qué quiere?», preguntó a Ezequiel, aunque ya sabía la respuesta, la palabra un sabor amargo en su boca que le ahogaba la garganta. «Justicia», respondió Running Elk, su voz fría, pero no sin un extraño respeto por la determinación de Sarah. «La clase que nunca le diste a su familia. Podría habernos contratado para matarte. Habría sido más fácil, pero ella quería que supieras por qué mueres. Quería que recordaras sus rostros cuando llegara el final. Quería que sintieras todo el peso de tus acciones».
El sonido de las ruedas sobre la grava se hizo más fuerte. El cochero comenzó a reducir la velocidad al divisar la cabaña, ahora envuelta en las sombras de la tarde. En unos minutos, Sarah Morrison bajaría de esa diligencia y se enfrentaría al hombre que había destrozado su infancia en una lluvia de balas equivocadas. Ezekiel pensó en huir. Su caballo más rápido estaba ensillado y listo en el granero, una última salida. Pero 400 guerreros rodeaban el valle, un muro impenetrable. Y lo más importante, sabía que merecía lo que Sarah le hubiera preparado. Había pasado 3 años tratando de olvidar lo que había sucedido en Deadwood Creek, pero los muertos no permanecen enterrados si los vivos no quieren dejarlos descansar. La puerta de la diligencia se abrió con un crujido, un sonido ensordecedor en el tenso silencio, y una mujer bajó al suelo polvoriento. No se parecía en nada a la Catherine Morrison que Ezekiel había imaginado. Esta mujer era alta y delgada, con el cabello oscuro recogido con fuerza, revelando un rostro marcado por una determinación silenciosa y feroz. Sus ojos, de un azul penetrante, contenían el fuego frío de alguien que había vivido demasiado tiempo con el dolor. Un depredador que rodeaba a su presa, lista para saltar. Llevaba un vestido de viaje sencillo y funcional, pero había una fuerza innegable en su postura, una calma tensa que delataba años persiguiendo un único propósito, un propósito que la había traído hasta aquí, Sarah Morrison. El parecido con su padre, Thomas Morrison, era tan sorprendente que el pecho de Ezekiel se contrajo con una nueva oleada de culpa, un doloroso pinchazo. La misma mandíbula fuerte, la misma mirada inquebrantable, la misma forma de pararse que sugería que no se echaría atrás ante nada ni nadie. El conductor de la diligencia bajó para descargar su baúl, charlando alegremente sobre el buen tiempo y el hermoso paisaje, completamente ajeno. No tenía idea de que acababa de entregar a una mujer al asesino de su familia, o de que 400 guerreros Kiowa observaban cada uno de sus movimientos desde las crestas de las montañas circundantes, listos para esperar una señal. Sarah le pagó al cochero. Su sonrisa nunca llegó del todo a sus ojos, una sonrisa vacía y cortés, y lo despidió. Esperó hasta que la diligencia desapareció por la curva y los sonidos se silenciaron antes de volverse directamente hacia Ezekiel. La transformación fue inmediata y aterradora. La agradable máscara que había usado para el beneficio del cochero se derritió, reemplazada por 3 años de odio cuidadosamente cultivado, frío y afilado como una hoja afilada que ahora salía a la luz. «Hola, Sheriff Thornfield», dijo ella, su voz tranquila y serena, sin un solo temblor, pero con una agudeza helada. ¿O prefiere Ezekiel ahora? Supongo que hombres como usted cambian de nombre tan fácilmente como de ciudad para escapar de su pasado. Ezekiel apoyó lentamente su rifle en la barandilla del porche. Ya no tenía sentido esconderse o negar. «Sarah, has crecido». Hizo una pausa. Las palabras se sentían huecas y sin sentido. Es asombroso lo que la supervivencia de una masacre le hace a una persona. Los cambia para siempre. Ella se acercó, cada paso deliberado y medido, el polvo girando ligeramente alrededor de sus botas, como si sintiera la tierra misma bajo sus pies. Tenía 12 años cuando usted y su partida entraron en nuestro puesto comercial, sacaron las armas, persiguieron sombras y lo llamaron justicia. Lo llamaron justicia, pero fue caos y muerte. Running Elk permaneció sentado en su caballo, observando el enfrentamiento con la paciencia de un hombre que sabía exactamente cómo terminaría esto y que haría su parte. Detrás de él, Ezekiel pudo ver a más guerreros posicionándose en las paredes del cañón, silenciosos e imponentes, no amenazantes, solo presentes, para asegurarse de que él entendiera que la huida no era una opción, que estaba atrapado. Sarah se detuvo a 3 metros del porche, su mirada fija en él, una mirada que lo traspasaba. Pasé 2 años rastreándolo después de que desapareciera de Deadwood Creek. 2 años aprendiendo a escribir como una mujer solitaria y desesperada enamorada. 2 años perfeccionando la voz de Catherine, para que creyera cada palabra, para que se enamorara de una mentira. ¿Por qué?, preguntó Ezekiel. Aunque sabía que era una pregunta tonta, la respuesta ya se formaba en su estómago. Un nudo frío. ¿Por qué no me dejó simplemente matarla? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanto esfuerzo? La risa de Sarah fue aguda y amarga, un sonido sin humor que sonaba como cristales rotos. Porque una bala habría sido demasiado fácil.
demasiado rápida. Quería que primero tuviera esperanza, que creyera que había encontrado la felicidad, que pensara que había escapado de lo que le hizo a mi familia. Quería que se sintiera seguro antes de quitarle todo. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, que habían sido contenidas durante 3 largos años, pero que ahora amenazaban con desbordarse. Quería que sintiera lo que sentimos cuando sus balas nos golpearon, en lugar de a los forajidos que realmente perseguía. Quería que sintiera el miedo y el dolor que sufrimos. Pero lo que Sarah dijo a continuación revelaría la verdadera profundidad de su plan. ¿Por qué había traído a todo un grupo de guerra para presenciar este momento de ajuste de cuentas? ¿Y por qué el pasado de Ezekiel Thornfield se convertiría en su futuro ineludible? Sarah metió la mano en su bolsa de viaje y sacó una pequeña caja de madera intrincadamente tallada, cuya superficie era lisa y desgastada. Ezekiel la reconoció de inmediato. Había pertenecido a su padre, Thomas Morrison. El anciano la había tallado él mismo, una labor de amor, y había guardado en ella sus posesiones más preciadas, pequeños recuerdos de una vida que ahora estaba destruida. Verla ahora en las manos de Sarah, un símbolo de la familia que él había destruido, hizo que el estómago de Ezekiel se contrajera con una nueva culpa, una sensación que amenazaba con ahogarlo. ¿Recuerda lo que me dijo ese día?, preguntó Sarah, su voz apenas controlada, un dolor crudo bajo la calma que se sentía como una herida abierta. Después de que el tiroteo se detuvo y se dio cuenta de lo que había hecho su partida, ¿cuáles fueron sus palabras exactas, Sheriff? Ezekiel cerró los ojos. La memoria lo golpeó como un golpe físico, una oleada de vergüenza que lo invadió. Dije que lo sentía, que fue un accidente, que estábamos persiguiendo a hombres peligrosos y que esas cosas suceden en la frontera, que era inevitable, que mi familia estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, terminó Sarah, su voz subiendo ligeramente, un temblor de ira que ahora se manifestaba abiertamente, que debería estar agradecido de que haya atrapado a los verdaderos forajidos antes de que pudieran dañar a alguien más. Usted nos culpó, Sheriff, a nosotros, las víctimas. Abrió la caja de madera y Ezekiel pudo ver algo brillar dentro. No un arma que lo mataría, sino algo peor. Pruebas, documentos que demostraban sus errores, excepto que nunca atrapó a los verdaderos forajidos. ¿Verdad, Sheriff? Abandonó la persecución después de lo que nos pasó. Decidió que el caso era demasiado complicado, demasiado papeleo. Abandonó su deber. Running Elk se movió en la silla, sus ojos se movían entre Sarah y Ezekiel, como un espectador que observaba una actuación cuidadosamente coreografiada, cuyo resultado conocía. Esto no era solo venganza. Esto era algo más grande, justicia que iba más allá de los sentimientos personales. Sarah sacó un documento doblado de la caja. Los encontré, Ezekiel, los hombres que realmente perseguía ese día. Me tomó 3 años, pero los encontré. Desdobló el papel, revelando carteles de búsqueda descoloridos y declaraciones juradas que atestiguaban los nombres y las acciones de los forajidos. Todavía están vivos, todavía robando, todavía matando, porque usted estaba demasiado avergonzado de su error para terminar lo que había comenzado. Los dejó escapar. Las palabras golpearon a Ezekiel más fuerte de lo que cualquier bala podría haberlo hecho, destrozando su autoengaño. En su culpa y horror por la muerte de la familia Morrison, había renunciado a su insignia y había huido a la naturaleza. Se había dicho a sí mismo que era penitencia, que se alejaba de un trabajo que realizaba de manera demasiado peligrosa. Pero la verdad era más simple y cobarde. Había huido de sus responsabilidades, de las consecuencias de sus acciones. La banda de Garrett ha matado a 14 personas más desde Deadwood Creek, continuó Sarah. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra, una acusación aterradora que lo abrumaba. 14 personas que aún vivirían si hubiera hecho su trabajo, en lugar de huir y jugar al vaquero en este valle, escondiéndose. Ezekiel sintió el peso aplastante de esas muertes sobre sus hombros, una carga que lo arrastraba. Ya era bastante malo que hubiera matado a personas inocentes con su imprudencia, pero saber que su cobardía había provocado más muertes, más familias destrozadas, lo hizo sentir como si se estuviera ahogando en una culpa sin fondo, de la que no había escape. Sarah levantó otro documento. Esta es una orden de arresto territorial para la banda de Garrett, todavía activa, todavía válida.
Lo miró con fría e implacable determinación, una mirada que no admitía réplica. Usted me ayudará a terminar lo que comenzó hace 3 años. Usted me ayudará a casarlos. Cumplirá con su deber. ¿Y si me niego?, preguntó Ezequiel. Aunque ya sabía la respuesta, la amenaza tácita flotaba pesadamente en el aire. Una amenaza inequívoca. Sarah señaló a los guerreros posicionados alrededor del cañón, un muro silencioso y aterrador que hacía imposible cualquier intento de escape. Entonces mis amigos aquí se asegurarán de que nunca abandone este valle, pero su muerte no traerá de vuelta a mi familia. Y no impedirá que la banda de Garrett mate a más personas inocentes. Se acercó. Sus ojos ardían con un propósito feroz e inquebrantable que iba más allá de la venganza. Quiero justicia, Ezequiel. Verdadera justicia, no solo venganza. Quiero que estos hombres paguen por sus acciones, y usted me ayudará a hacerlo. Running Elk habló por primera vez desde la llegada de Sarah. Su voz profunda resonó con autoridad, llenando el aire. La elección es tuya, ex-sheriff. Muere aquí como un cobarde que huye de su pasado, o vive lo suficiente como para quizás merecer una pequeña redención haciendo lo correcto. Pero lo que Sarah reveló a continuación sobre el objetivo más reciente de la banda de Garrett obligaría a Ezequiel a tomar la decisión más difícil de su vida. Una elección que determinaría no solo su destino, sino también el destino de docenas de almas inocentes. Sarah sacó un último documento de la caja de madera, y Ezequiel pudo ver por primera vez desde su llegada cómo sus manos temblaban ligeramente, una señal de la urgencia y la gravedad de la información. Esto no era solo sobre el pasado. Se trataba de un presente aterrador que amenazaba vidas inocentes. La banda de Garrett ya no solo mata a viajeros al azar, Ezequiel. Se han organizado, se han vuelto más inteligentes, tienen un plan. Le entregó un telegrama, fechado hace solo 5 días, la tinta aún fresca. Planean asaltar el tren de niños la próxima semana. La sangre de Ezequiel se heló al leer el telegrama, las palabras se grabaron en su cerebro. Cada mes, un tren especial transportaba huérfanos de ciudades superpobladas del este a nuevas familias en los territorios occidentales. 43 niños de 6 a 15 años estarían en ese tren, niños indefensos que buscaban nuevos hogares y nuevas esperanzas, y ahora estaban en peligro mortal. El tren se detiene en Millfield para cargar agua, continuó Sarah, su voz impregnada de urgencia, casi suplicante. Estación aislada, sin aplicación de la ley en 50 millas a la redonda. La banda sabe que el tren lleva una caja fuerte con tarifas de adopción y pagos familiares. No les importa que los niños queden atrapados en el fuego cruzado. Los matarán si es necesario. Running Elk asintió con gravedad, su rostro endurecido. Hemos estado siguiendo a la banda de Garrett durante semanas. Ahora tienen 30 hombres, bien armados y desesperados. Han estado planeando este asalto durante meses. Cada detalle está elaborado. Ezequiel se sintió enfermo. Más niños inocentes. Exactamente como Sarah había sido 3 años antes. Más familias destruidas porque él había sido demasiado cobarde para terminar lo que había comenzado. El patrón era claro. Sus errores se multiplicaban sin cesar, creando más víctimas, más dolor, una cadena interminable de sufrimiento. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó Ezequiel, su voz ronca, apenas un graznido. ¿Podrías darle esta información al mariscal territorial? A la caballería, a cualquiera con verdadera autoridad. ¿Por qué yo? Un don nadie. La risa de Sarah fue amarga, un sonido áspero que no contenía alegría. Lo intenté. Dijeron que la inteligencia no era confiable porque provenía de fuentes tribales. No escucharán la palabra de los guerreros Kiowa, incluso si hay vidas de niños en juego. Sus prejuicios son más fuertes que su sentido del deber, señaló a Running Elk. Su gente ha estado observando a la banda, recopilando pruebas, tratando de evitar esta masacre, pero las autoridades blancas no los escuchan. Ignoran la verdad si viene de las personas equivocadas. Running Elk levantó su voz, que llevaba un dolor profundo y resonante que hablaba de generaciones de sufrimiento. Nuestros hijos fueron llevados en esos trenes, robados de sus familias y enviados a internados. Sabemos lo que significa cuando los niños son separados de quienes los aman. No permitiremos que más niños mueran, porque los hombres adultos son demasiado orgullosos para trabajar juntos. Los protegeremos. Ezequiel comprendió la magnitud de lo que Sarah había planeado.
Esto no era solo venganza por la muerte de su familia. Ella había forjado una alianza improbable entre su búsqueda de justicia y el deseo de los Kiowa de proteger a niños inocentes. Ella había convertido su culpa en un arma que podía salvar vidas, un arma que ahora él debía blandir. El tren llega a Millfield en 4 días, dijo Sarah, su mirada firme, desafiándolo, sus ojos clavados en los suyos. Podemos estar allí en 3 días si nos esforzamos. Usted conoce los métodos de la banda de Garrett mejor que nadie. Sabe cómo piensan, cómo operan. Usted es el único que puede detenerlos. Hizo una pausa, dejando que la gravedad del momento se asentara, el aire denso de expectativas no dichas. Usted no puede traer de vuelta a mi familia, Ezequiel, pero puede salvar a estos niños. Puede hacer algo bueno. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras violetas sobre el valle, tiñendo el paisaje de un mar de púrpura y oro. Ezequiel miró su cabaña, su ganado, la vida sencilla que había construido para escapar de su pasado. Todo eso de repente parecía insignificante en comparación con 43 niños que morirían si él prefería la comodidad al coraje. Pero la decisión que tomaría determinaría si moría como el cobarde que había huido de Deadwood Creek, o como el hombre que finalmente encontró la fuerza para enfrentar sus errores y quizás comenzar a hacer penitencia, a encontrar un camino hacia la redención. Ezequiel entró en su cabaña. Momento después, el silencio era casi insoportable. Salió de nuevo, con su placa de sheriff en la mano. La había mantenido escondida en una vieja lata de café, profundamente enterrada, incapaz de tirarla por completo a pesar de su vergüenza. El metal se sentía frío y pesado en su mano, cargado con todos los errores que había cometido y todas las oportunidades que había perdido para hacer las cosas bien. Miró a Sarah, sus ojos aún llenos de determinación, luego a Running Elk, cuya mirada era tranquila y expectante. «Los ayudaré», dijo, su voz firme, decidida, y se prendió la placa en la camisa, un símbolo de su deber reencontrado. No porque merezca la redención, sino porque estos niños merecen vivir, y soy el único que puede salvarlos. Sarah asintió, y por primera vez desde su llegada, algo que podría haber sido respeto, parpadeó en sus ojos, una pequeña chispa en la frialdad. «Esto no nos dejará en paz, Ezequiel. Nada puede traer de vuelta a mi familia. Las heridas son demasiado profundas». «Lo sé», respondió él, su mirada vagando por el crepúsculo que se profundizaba, tiñendo el valle con una luz mística. «Pero quizás podamos evitar que otra familia pase por lo que usted pasó. Quizás podamos evitar un poco de sufrimiento». Running Elk desmontó y se acercó a ambos, sus pasos silenciosos y decididos. «Mis guerreros cabalgarán con nosotros. La banda de Garrett ha robado a nuestra gente, ha matado a nuestros jóvenes, ha tomado nuestros caballos. Esta deuda va en ambas direcciones. Lucharemos juntos». En una hora, estaban listos para partir. Ezequiel había reunido sus armas, provisiones y su mejor caballo, todo lo que necesitaba para la lucha. Sarah se había cambiado a ropa práctica para montar y se había armado con un rifle que parecía bien usado y cuidadosamente mantenido, una señal de su determinación. Los guerreros emergieron de sus posiciones alrededor del valle, una fuerza disciplinada y silenciosa, unida por su deseo común de proteger vidas inocentes. Mientras cabalgaban juntos fuera de Cedar Canyon, bajo el vasto y estrellado lienzo del cielo occidental, Ezequiel se dio cuenta de que el plan de Sarah había sido perfecto desde el principio. Ella no solo había querido matarlo, había querido obligarlo a convertirse en el hombre que debió haber sido 3 años antes, el hombre que terminaba lo que comenzaba, el hombre que protegía a los inocentes en lugar de huir de sus errores. La alianza era extraña y frágil. Un ex-sheriff caído en desgracia, una joven consumida por la necesidad de justicia y un grupo de guerra Kiowa, unidos en su determinación de salvar a niños que nunca habían conocido. Pero también era una alianza poderosa. Poseían habilidades que la banda de Garrett no esperaría, conocimientos que no podían prever y una motivación que iba más allá de la simple codicia. El viaje a Millfield los llevaría a través de territorio peligroso, pasando por otros asentamientos que podrían no recibir bien la vista de guerreros Kiowa armados. Sin embargo, Ezequiel se encontró extrañamente esperanzado por primera vez en 3 años. No porque creyera que podía merecer el perdón, algunos errores eran demasiado grandes,
demasiado profundos para eso, sino porque finalmente tenía la oportunidad de usar su culpa para algo productivo, para quizás comenzar a hacer alguna reparación. Sarah cabalgó en silencio a su lado durante las primeras millas. Luego habló en voz baja, su voz casi un susurro contra el viento nocturno que soplaba entre los árboles. Mi padre siempre decía que los hombres buenos no eran los que nunca cometían errores. Eran los que encontraban el coraje para corregir sus errores sin importar cuánto les costara, sin importar lo doloroso que fuera. Ezequiel asintió, entendiendo que esto era lo más cerca que estaría del perdón de ella. Tendría que ser suficiente. Era un comienzo. A medida que avanzaban bajo la pálida luz de la luna, el silencio se rompía solo por el rítmico galope de los caballos y el crujido ocasional de las ramas. Ezequiel, con la placa de sheriff recién colocada en su pecho, sentía un peso diferente al de antes. Ya no era el peso de la culpa y la cobardía, sino el de la responsabilidad. Una carga que, extrañamente, le resultaba más ligera. Se permitió mirar a Sarah. Su perfil, afilado contra el cielo nocturno, irradiaba una fuerza silenciosa que lo impresionaba. No había ira en su rostro ahora, solo una concentración férrea en la tarea que tenían por delante. Running Elk, a la cabeza de sus guerreros, cabalgaba con la solemnidad de un líder que guiaba a su pueblo a una batalla justa. La luna bañaba sus rostros pintados con una luz plateada, transformándolos en figuras casi míticas, guardianes de la noche. El camino era arduo. Cruzaron arroyos helados, subieron por empinadas colinas y se abrieron paso entre densos bosques. La fatiga se instalaba en sus huesos, pero la urgencia de su misión los impulsaba. En las pocas paradas que hicieron para descansar, Sarah y Running Elk compartían información sobre la banda de Garrett. Conocían sus rutas de escape preferidas, sus escondites habituales, sus tácticas. Ezequiel, con su experiencia como sheriff, aportaba su propio conocimiento sobre el comportamiento de los forajidos. La colaboración era fluida, una danza de experiencia y determinación. Una noche, mientras se acurrucaban alrededor de una pequeña fogata, lejos de los ojos curiosos, Sarah le entregó a Ezequiel una fotografía descolorida. Era una imagen de una familia sonriente. Thomas Morrison, su esposa, y dos niñas pequeñas. Una de ellas era Catherine, con sus ojos brillantes y una sonrisa desdentada. La otra era Sarah, más joven, con una expresión de curiosidad en su rostro. «Mi padre tomó esto una semana antes de que usted llegara», dijo Sarah, su voz apenas un susurro. Él siempre decía que la familia era lo más importante. Ezequiel sintió un nudo en la garganta. La imagen de la pequeña Catherine, tan llena de vida, contrastaba brutalmente con el certificado de defunción que había visto. La culpa lo golpeó de nuevo, pero esta vez no lo paralizó, lo impulsó. Al tercer día llegaron a las cercanías de Millfield. El pueblo era pequeño, apenas unas pocas casas dispersas alrededor de una estación de tren y un pozo de agua. La tensión era palpable. Sabían que la banda de Garrett estaría cerca, acechando, esperando el momento oportuno. Running Elk y sus guerreros se dispersaron, tomando posiciones estratégicas en los alrededores, sus movimientos silenciosos y coordinados. Sarah y Ezequiel se acercaron a la estación, disfrazados como viajeros comunes. El tren de niños debía llegar al día siguiente. La noche antes, Ezequiel no pudo dormir. Los fantasmas de Deadwood Creek lo perseguían, las caras de la familia Morrison, los gritos de la pequeña Catherine. Pero esta vez no estaba solo. Tenía a Sarah a su lado, una mujer que, a pesar de su dolor, había elegido la justicia sobre la venganza ciega. Tenía a Running Elk y sus guerreros, hombres que luchaban por una causa que trascendía las fronteras tribales. Al amanecer, el aire estaba frío y quieto. El sol se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Ezequiel y Sarah estaban en posición, sus armas listas. Los guerreros Kiowa eran invisibles, fundidos con el paisaje. Entonces, lo oyeron. El silbato de un tren lejano, un sonido que se acercaba, prometiendo esperanza para 43 niños y un enfrentamiento ineludible para Ezequiel. La banda de Garrett apareció poco después, una treintena de hombres a caballo, sus rostros endurecidos por la vida en la frontera y la codicia. Se movían con una eficiencia brutal, posicionándose para el asalto. No esperaban resistencia.
No esperaban que un ex-sheriff, una mujer y un grupo de guerreros Kiowa se interpusieran en su camino. El tren se acercó a la estación, su silbato resonando en el aire. Los niños, ajenos al peligro, miraban por las ventanas, sus rostros llenos de emoción y anticipación. El líder de la banda de Garrett, un hombre corpulento con una cicatriz en el ojo, dio la señal. Los forajidos cargaron, sus gritos resonando en el valle. Pero antes de que pudieran llegar al tren, Ezequiel abrió fuego. Su Winchester cantó, derribando a 2 hombres. Sarah, con una puntería sorprendente, disparó su rifle, hiriendo a otro. Los guerreros Kiowa emergieron de las sombras, sus arcos tensos, sus flechas silbando en el aire. La sorpresa fue total. La batalla fue feroz. Los forajidos, tomados por sorpresa, lucharon con desesperación, pero la coordinación de Ezequiel, Sarah y los guerreros Kiowa era impecable. Ezequiel se movía con la fluidez de un cazador experimentado, su mente clara, sus acciones precisas. No había miedo en él ahora, solo una determinación fría y calculada. Sarah luchaba con una ferocidad que lo asombraba. Cada disparo suyo era certero, cada movimiento, un acto de justicia. Running Elk y sus hombres luchaban con una valentía inquebrantable, protegiendo el tren con sus propias vidas. La lucha duró lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo minutos. La banda de Garrett, desorganizada y superada en número, comenzó a ceder. Algunos huyeron, otros cayeron. Finalmente, el líder de la banda, con el ojo lleno de furia, se enfrentó a Ezequiel. Fue un duelo rápido y brutal, un choque de voluntades. Ezequiel, impulsado por la culpa y el deseo de redención, luchó con una fuerza que no sabía que poseía. Con un último golpe, desarmó al forajido y lo inmovilizó. Cuando el polvo se asentó, el silencio volvió a caer sobre Millfield, pero esta vez era un silencio de victoria. El tren estaba a salvo. Los niños, aunque asustados, estaban ilesos. Ezequiel miró a Sarah. Sus ojos se encontraron. No había una sonrisa en su rostro, pero había un reconocimiento, una comprensión tácita. La deuda no estaba pagada, pero se había dado un paso importante. Running Elk se acercó a Ezequiel, su rostro grave. «Lo has hecho bien, ex-sheriff», dijo, y en sus palabras, Ezequiel sintió un atisbo de respeto. «Has protegido a los inocentes». Ezequiel asintió. Su mirada se posó en los niños que ahora eran escoltados fuera del tren, sus pequeños rostros llenos de alivio y confusión. No era el final de su viaje. La banda de Garrett había sido derrotada, pero la justicia era un camino largo y sinuoso. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Ezequiel sintió una pizca de esperanza. Había encontrado un propósito más allá de su exilio autoimpuesto, un camino hacia la redención que no se medía en años de soledad, sino en vidas salvadas. Y con Sarah y los guerreros Kiowa a su lado, sabía que no estaría solo en ese camino. La historia de Ezequiel Thornfield, el sheriff caído, apenas había comenzado su verdadero capítulo.